El fin de semana pasado hablamos mucho de Satanás. Como aquí enseñamos versículo por versículo a través de la Biblia, un texto sobre Satanás era el siguiente texto en Juan 8. Y de eso hablamos. Hablamos de él. Jesús enfatizó en el texto que él es un mentiroso. Él es el primer mentiroso. Apocalipsis 12, versículo 9, es llamado el engañador del mundo. Su engaño ha esclavizado a miles de millones. Y cuando su familia engañada interactúa con la familia de Dios, el resultado es a menudo el sufrimiento. Él es el adversario para que su familia pueda estar contra nosotros. Él es el calumniador para que su familia pueda difundir la maldad sobre nosotros. Él es el acusador para que su familia pueda acusarnos de cosas que nunca hemos hecho, causando mucho sufrimiento. Sufrimiento a manos de la familia de Satanás es por lo que Jesús estaba pasando en el capítulo 8 de Juan. El contexto es que es el último día de la fiesta de los tabernáculos. Jesús está en el monte del templo. Él ha proclamado a miles de personas que Él es la luz del mundo, lo que significa que Él es la única fuente de salvación que existe para el mundo entero. Como era de esperar, los judíos que estaban allí ese día, incluidos los líderes judíos, se ofendieron por esto. No les gusta, así que lo confrontan. Y desde el capítulo 8, verso 12, han estado yendo y viniendo el uno contra el otro. Jesús diciendo la verdad y la gente allí, ese día atacando la verdad y atacándolo a Él. Ahora estamos en el medio de esta última y realmente la más agresiva y viciosa de las 3 rondas de confrontación en el capítulo 8 de Juan. Y digo esto porque al final de esta última confrontación se tomará la decisión de matar a Jesús donde Él está parado. Su sufrimiento viene por decir la verdad, pero la verdad que vamos a ver en el texto de hoy se aplica a cualquier tipo de sufrimiento por el que podamos pasar. Nuestro texto de hoy aclarará nuestros motivos en el sufrimiento. En otras palabras, ¿cuáles deberían ser nuestros motivos cuando nos golpean tiempos miserables o cuando nos golpean tiempos miserables? Tiempos que nos hacen sufrir, tiempos que nos hacen dudar del amor de Dios por nosotros, tiempos en los que no vemos con buenos ojos que el sufrimiento vaya a terminar. ¿En qué debemos centrarnos? ¿Qué objetivos, qué deseos deben impulsarnos en nuestro sufrimiento? Gran parte del sufrimiento del que voy a hablar hoy es sufrimiento por ser cristiano, porque por eso Jesús sufría en el capítulo 8 de Juan, por la verdad, por el evangelio. Pero de nuevo, los motivos que veremos, las respuestas al sufrimiento que veremos son universales. Deben estar ahí sin importar la forma específica que el sufrimiento tome en nuestras vidas. Y escucha, si las cosas te van bien ahora mismo, no pienses que puedes irte sin más. Lo necesitarás cuando los buenos tiempos se conviertan en malos. Tiempos que siempre lo hacen. Y necesitarás esto porque conoces gente que está sufriendo y ellos van a necesitar la verdad que vamos a ver en este texto hoy. Así que en el capítulo 8, verso 44, Jesús les ha dicho a estas personas que el verso 31 dice, creen en Él. Les ha dicho a estos incrédulos creyentes que son de su padre, el diablo, que pertenecen a Satanás. Ellos no pertenecen a Dios, son parte de la familia de Satanás. No son parte de la familia de Dios. Y como te puedes imaginar, no se lo tomaron muy bien. Así que en el versículo 48 le responden, ¿no tenemos razón al decir que eres samaritano y tienes un demonio? Así que en lugar de responder a las preguntas de Jesús, en lugar de responder a sus afirmaciones, simplemente recurren al ataque personal, que es lo que suelen hacer los perdedores. Han terminado con cualquier diálogo significativo sobre la verdad teológica. Y luego fíjense en el versículo 48, al comenzar su pregunta retórica, diciendo, no tenemos razón al decir, en realidad están expresando su opinión común sobre Él. Así es como hablan de Él cuando están juntos. Es samaritano y endemoniado. Jesús realmente debe haber tocado un nervio con esta gente, porque aprendí esta semana que llamar a alguien samaritano es la cosa más insultante que alguien podría haber llamado. Una persona judía pudo haber llamado a otra persona judía. Es como decirle a alguien que vive aquí arriba, oh, tú vives en Tucson, ¿verdad? Sí, mira, los otros servicios se rieron de eso, pero ustedes estaban como, oh, sí, eso es insultante. Sí, lo sé. ¿Ves? Basado en el capítulo 7, verso 41 y 7:52, la gente allí, muchos de ellos saben que él no es de Samaria, saben que es de Galilea, pero esto no es una pregunta sobre de dónde es. Están llamando hereje a Jesús. Como los samaritanos están diciendo, has dejado el judaísmo, llamas a Dios tu propio padre, no eres judío. Y por cierto, ni siquiera te sometes a nosotros. Somos los líderes en Israel. No nos apoyas, no estás para nosotros. Eres un apóstata, eres un traidor, eres un falso maestro. Eso es lo que están diciendo. Y luego añaden a eso, tienes un demonio, que es como, estás loco, así que eres un endemoniado, eres un hereje loco. Eso es lo que eres.
Ahora, después de la respuesta de Jesús a eso, que veremos en un minuto, ellos vuelven al ataque. Mira el verso 52. Los judíos le dijeron, ahora sabemos que tienes un demonio. Abraham murió, al igual que los profetas. Sin embargo, tú dices, si alguien guarda mi palabra, nunca probará la muerte. Así que ellos malinterpretaron totalmente y veremos que ellos pensaron, ellos estaban como, oh, tú estás hablando de muerte física, pero él no lo estaba haciendo. Para él sugerir que sus palabras pueden evitar que la gente muera cuando los hombres de la palabra, como Abraham y los profetas que murieron, pero tus palabras van a evitar que la gente muera, son como, sabemos que estás loco, has perdido la cabeza. Estas palabras en el verso 52 donde dice, sin embargo, usted dice que es una expresión de conmoción y sorpresa, que lo que perciben como un nivel satánico de orgullo, a menos que por supuesto, ¿qué? A menos que por supuesto lo que está diciendo es realmente cierto, que su mensaje realmente puede rescatar a la gente de la muerte. Bueno, no hace falta decir que lo que vemos aquí es una persecución religiosa basada en diferencias teológicas. Al menos es una buena manera de decirlo. Este es el tipo de sufrimiento que ocurre. Si le dices a un creyente que no está bien con Dios, aunque piense que lo está, que de hecho es su enemigo y que necesita arrepentirse, cuando todo el tiempo piensa que está bien con Dios y que tú solo eres un odiador. Muchos verán esto, lo que Jesús hace aquí con estas personas, lo verán como intolerancia y arrogancia, como que ellos solo viven y dejan que otras personas vivan también, pero tú tienes que venir y brillar la verdad en sus ojos y ellos reaccionan como vampiros a la luz. La mayoría de la gente cree que si hay una buena vida después de la muerte, then a ear. Pero aquí tú lo haces, vienes con una Biblia y la audacia de desafiar la seguridad de su salvación. Eso es lo que Jesús hace aquí y sufre por ello. Así que aprendamos de Él, nuestro Señor, nuestro Maestro. Siendo nosotros sus discípulos, aprendamos de nuestro Maestro cuál debe ser nuestro motivo para sufrir, sea cual sea ese sufrimiento. Así que volvamos al versículo 49 y obtengamos algo de claridad de las respuestas de Jesús sobre cómo sufrir bien en lo que respecta a nuestros motivos cuando sufrimos. Versículo 49, Jesús les responde, lo llaman samaritano y demonio. Jesús responde diciendo, yo no tengo demonio, pero honro a mi Padre y tú me deshonras. Antes de entrar en el contenido de lo que Jesús da, ¿podemos maravillarnos de su compostura? Su respuesta no empieza con, ¿quién te crees que eres para hablarme así? Su respuesta no empieza con, oh, ¿qué me acabas de decir? Boom, estás muerto. Entonces simplemente desaparecen. Pienso en lo que le están diciendo al Dios que les da vida y aliento y todo lo demás. Y su respuesta es una compostura total y una gracia infinita. Para la gente con rabia en sus ojos, gente con asesinato en sus corazones. Él responde diciendo que no está endemoniado y que no puede ser un hereje. ¿Por qué? Porque todo lo que hace es honrar a su Padre y ningún hereje poseído por el demonio puede hacer eso constantemente. Él es exactamente lo opuesto de todo lo que lo acusan y lo deshonran por la misma actividad que es honrar constantemente a Dios. Y como representante del Padre, deshonrar a Jesús equivale a deshonrar a Dios. Esto es Juan 5, 23, donde Jesús dice, todos pueden honrar al Hijo así como honran al Padre. Él sí se... Padre, no, el Hijo merece el mismo honor que el Padre. Quien no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Bien, bueno, ¿cómo aclara eso nuestros motivos en medio del sufrimiento? Bueno, Jesús nos muestra aquí en el versículo 49 que cuando sufrimos, uno de nuestros motivos debe ser, punto número 1, honrar a Dios. Honra a Dios, hónralo, sométete a su voluntad, haz que se vea grande en tu sufrimiento. Cuando sufrimos, no importa cuál sea el sufrimiento, asegurémonos que honrar a Dios en nuestro sufrimiento es el motivo que tenemos. Vemos esto en Filipenses capítulo 1. Pablo está sufriendo en prisión por ser cristiano. Él no está seguro si va a salir libre o va a ser ejecutado, pero escuchen el motivo que lo condujo mientras estaba sufriendo en prisión. Él dice, Filipenses 1, 20, es mi ferviente expectativa y esperanza que no seré avergonzado en absoluto, sino que con pleno coraje, ahora como siempre, Cristo será honrado en mi cuerpo, ya sea por la vida o por la muerte. ¿Lo habéis oído? No se avergonzaría cuando terminara su sufrimiento, porque tanto si vivía como si moría, su motivo era Cristo. ¿Qué? Ser honrado.
Eso era lo que más le importaba, no ser libre de su sufrimiento, sino que Jesús se viera grande a través de él mientras estaba en su sufrimiento. Lo hizo con la esperanza de no avergonzarse en absoluto. Pero si somos sinceros, ¿no es esa la fuente de nuestra vergüenza cuando se trata de sufrir? ¿No miramos a menudo hacia atrás y deseamos haber manejado nuestra experiencia de sufrimiento de una manera que honrara más a Dios? ¿Sabes por qué no lo hicimos? Porque por alguna razón honrar a Dios dejó de ser nuestro motivo. Algo más tomó su lugar, como el motivo de estar cómodos, o el motivo de llamar la atención, o el motivo de tener razón, o el motivo de que el sufrimiento termine, o sí, and algo más. Cuando otros motivos eclipsan el motivo de honrar a Dios cuando sufrimos, el resultado es vergüenza por cómo actuamos. Y si es vergüenza, entonces debería pasar a la confesión y luego al arrepentimiento. Vemos esto con Job. ¿Verdad? No al final del libro, sino al principio en el capítulo 1, cuando él perdió toda su propiedad y todos sus empleados murieron y todos sus hijos murieron en un desastre natural. Dice en el capítulo 1 que su respuesta fue caer al suelo y adorar. Y todo eso, el texto dice que no pecó contra Dios, pero la historia continúa. Cuando el sufrimiento no terminó, cuando continuó y el continuo pasando por él, ese motivo de honrar a Dios se detuvo y él empezó a quejarse. Y gran parte del libro, la sección central del libro, la mayor parte del libro es él quejándose. No merezco esto. Soy una persona justa y las cosas malas le pasan a la gente mala y yo no soy una mala persona. Por lo tanto, las cosas malas no deberían pasarme a mí. Y entonces Dios aparece. Y el resultado es Job 42:3. Él dice, he dicho lo que no entendía. Hablé mucho de cosas de las que realmente no tenía ni idea. Y luego agrega Job 42:6, me desprecio a mí mismo, estoy avergonzado y me arrepiento en polvo y cenizas. En otras palabras, estoy avergonzado porque honrar a Dios confiando en Él dejó de ser mi motivo. Por favor, perdóname, Señor, me avergüenzo de cómo actué en mi sufrimiento. Qué bueno sería no tener que rezar esas oraciones. Qué bueno sería cuando termine tu sufrimiento no tener que pedirle perdón a Dios por tus pensamientos rebeldes o por tu enojo orgulloso contra Él o por tu falta de confianza en Él o por tu comportamiento egocéntrico, porque en lugar de todo eso honraste a Dios. Así que la próxima vez que te encuentres sufriendo, ya sea por algo que hiciste o algo que te hicieron, asegúrate de que debajo de todos los pensamientos, debajo de las emociones, debajo de todas las preguntas y el motivo de la actividad, asegúrate de que hay otro motivo, un motivo fuerte para agradar a Dios, para actuar de maneras en tu sufrimiento de las que no te avergonzaras. Ahora la gente a la que Jesús está hablando en Juan 8, este grupo de incrédulos creyentes, están tan engañados por su padre, el diablo. Ellos piensan que honran a Dios insultando a Jesús, pero están totalmente equivocados. Mira el verso 50. Él dice, pero yo no busco mi propia gloria. Hay uno que la busca y Él es el juez. La única manera de que Jesús pudiera decir que no buscaba su propia gloria es, ¿sí qué? Si Él estaba en lo correcto en lo que dijo en el verso anterior, que Él solo honra al Padre. Es interesante que esa palabra "y" en griego se enfatiza aquí. Jesús les dice a ellos, a la gente de allí, a diferencia de vosotros, yo no busco mi propia gloria. Se está separando de ellos, está separando sus motivos de los de ellos. No podían ser más diferentes. Él no tenía tiempo para buscar constantemente su propia gloria, porque no importaba lo que estuviera pasando en su vida. Él estaba consumido por honrar a Dios. Bueno, ¿cómo aclara eso nuestros motivos cuando sufrimos? Una vez más, Jesús nos muestra que en el sufrimiento, uno de nuestros motivos debería ser el punto número 2. Permanecer, humildes, buscar la gloria, la atención, el reconocimiento, buscar la alabanza para uno mismo. Tiene dificultades para existir en el corazón de alguien que permanece humilde. Ahora dice, mantente humilde, porque nadie puede ser cristiano siendo orgulloso. Sí, hay orgullo en nuestras vidas que permanece hasta que morimos, pero el orgullo recibe un golpe mortal cuando reconocemos que somos pecadores, que no podemos salvarnos con nuestras buenas obras por muchas que tengamos y que tenemos que renunciar a nuestra rebeldía. Ya no podemos ser rebeldes, tenemos que renunciar a eso, tenemos que arrepentirnos. Tenemos que confiar en Cristo para que nos salve.
no en nosotros mismos. Todo eso requiere humildad. Y la idea es que esa es la humildad que debe permanecer, especialmente en el sufrimiento. Ahora escuchen, Dios puede humillarnos y a menudo lo hará con sufrimiento. Eso no es divertido, eso a menudo duele mucho. Así que en lugar de eso, recordemos un versículo como Santiago 4:10 que dais humillaos ante el Señor. A los que sufren por ser cristianos, Pedro escribe, tened una mente humilde. Primera de Pedro 3:8. Y el contexto es no devolver los insultos cuando alguien te insulta por ser cristiano. En vez de insultarlos, darles una bendición. En cambio, no sé tú, alguien me insulta. Se va a necesitar humildad para que yo devuelva ese insulto con una bendición, ¿verdad? Porque el orgullo, quiero decir, simplemente natural, va a ser tú me insultas, yo insulto. No, voy a necesitar misericordia, voy a necesitar humildad para responder a un insulto con una bendición. Bendecir a las personas que causan tu sufrimiento, no insultarlas de vuelta, solo es posible con humildad. Salmos 1:47, verso 6 dice, el Señor levanta a los humildes cuando sufren. Así que Colosenses 3:12, como ropa espiritual, debemos vestirnos de humildad. Y una de las razones por las que hacemos eso es que Dios muestra favor a los humildes. Proverbios 3:34, Primera de Pedro 5:5, Dios, cito, muestra gracia a los humildes. Así que en medio del sufrimiento, lo que quiero es el favor de Dios. Lo que quiero es la gracia de Dios. Y lo que la Biblia dice es que eso es tuyo cuando eres humilde. A menudo pensamos que la madurez en la vida cristiana es algo que nos sucede. Quiero decir, estamos orando o leyendo la Biblia, estamos en la iglesia y entonces algo nos impacta y nos decimos, wow, ahora soy santo, soy bueno, ahora puedo honrar al Señor. Ahora, cuando una persona se convierte en cristiano, el Espíritu vive dentro de ellos. Ellos son un templo para su Espíritu. Ellos comienzan a caminar en sus caminos, pero no es o lo uno o lo otro, es ambos. Y eso es verdad. Y entonces debemos cultivar la obediencia. Y parte de eso es cultivar la humildad. Entonces, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo desenterramos el orgullo de nuestras vidas? Hice todo un sermón sobre esto hace un par de años al comienzo del mes del orgullo, pero comienza con esto. Pídele a Dios que haga 3 cosas. Primero, pídele que te revele tu orgullo. Salmo 1:39, revela cualquier mal camino dentro de mí, muéstrame donde hay orgullo en mi vida. Y luego segundo, pídele que te haga sentir asco de tu orgullo. Una de las maneras en que esto me abrió los ojos a lo repugnante que es el orgullo fue cuando un pastor me dijo, oye, ¿te das cuenta? El pecado que llevó a todo el pecado en todo el mundo, el primer pecado fue el orgullo. Es como, oh sí, es verdad. Y luego, tercero, pídele que te dé un amor genuino por la humildad. No hay nada en ti que piense que la humildad es grandiosa. Ciertamente no hay nada en el mundo que piense que la humildad es grandiosa. El mundo entero existe para que te apoyes y muestres lo grande que eres. Así que tienes que pedirle a Dios, por favor, dame amor por la humildad. Ahora empieza ahí, reza por esto a menudo. Y cuando pases por un periodo de sufrimiento en tu vida, el cultivo de la humildad que ya has estado haciendo saldrá en una humildad. Sí, cuando sufras. Uno de mis profesores en la universidad, realmente yo era uno de sus Timoteos y él era mi Pablo, mi mentor, mi padre espiritual. Recuerdo que una vez nos dijo que somos esponjas. Y lo que realmente somos sale de nosotros cuando nos aprietan. Así que cuando el sufrimiento nos aprieta, el orgullo es pensar, no merezco esto. El orgullo es pensar que Dios te está haciendo algo malo. Orgullo es pensar que necesitas perdonar a Dios por hacerte sufrir. El orgullo es exigir que la gente te sirva. Orgullo es esperar que la gente se enfoque en tu vida y enojarse con ellos cuando no lo hacen porque están muy ocupados enfocándose en la suya. Orgullo es no preocuparse por honrar y complacer a Dios porque todo lo que importa es complacerte a ti mismo y obtener lo que quieres cuando sufres. Orgullo es manipular a otros e instigar conflictos en vez de confiar en Dios. El orgullo puede causar muchos problemas en nuestras vidas cuando sufrimos. En realidad puede empeorar nuestro sufrimiento, pero si tenemos el mismo motivo que nuestro Señor tuvo aquí en este texto,
Si somos sus discípulos cuando sufrimos y no buscamos nuestra propia gloria, sino que permanecemos humildes, de nuevo no tendremos nada de qué avergonzarnos, nada que confesar como pecado cuando pase el sufrimiento. Ahora volvamos al versículo 50. Vamos a ver un tercer motivo en el sufrimiento. Otra vez Jesús dice, ustedes me deshonran, pero yo no busco mi propia gloria. Hay uno que la busca, hay uno que busca mi gloria y también es el juez. Él no buscaba su propia gloria, pero el Padre sí buscaba su gloria y el mismo que buscaba su gloria es el mismo que va a juzgar. En otras palabras, el Padre determinará quién tiene razón y quién no con respecto a esta confrontación en Juan 8 y con respecto a la relación de cada uno con Cristo. Jesús está diciendo que Él no necesita gloria de ningún hombre porque Él dejó cualquier gloria que Él recibiera a aquel que se la daría en el tiempo apropiado. Y en ese momento el Padre mostrará que Jesús tenía razón y que la gente aquí estaba equivocada por rechazarlo. Él vengará su deshonra y por eso a Jesús no le importa lo que los presentes piensen de Él. Para Jesús lo que Dios pensara lo era todo. Lo que esa gente pensara no era nada. Podían juzgarlo todo lo que quisieran, no le importaba. Mientras lo juzgaban, en realidad estaban bajo el juicio de Dios por su rebelión, por su deshonra. A Jesús no le importaba lo que hicieran porque el juicio del Padre reinaba supremo en su corazón y en su vida. Bueno, ¿cómo nos ayuda esto con nuestros motivos en el sufrimiento? Bueno, cuando estamos en medio del sufrimiento, uno de nuestros motivos debe ser el punto número 3, recordar el juicio. Recuerda el juicio, piensen en ello. Jesús estaba pensando en el juicio del último día cuando el Padre muestre a toda la creación que está complacido con el Hijo y que toda rodilla se doble ante el Hijo y reconozca que es el Señor. Y también está pensando en el juicio que las personas que están frente a Él enfrentarán de la mano de Dios. Dios honrará a Jesús y condenará a todos los que lo deshonren y lo rechacen. Ambas realidades estaban en su mente en medio del sufrimiento que estas personas le estaban haciendo pasar en este momento con sus insultos, su odio y su rechazo. Así que para motivar a los cristianos a vivir para Cristo, una de las cosas que hace la Biblia, Pablo trae a colación el bema, Seat, segunda de Corintios 5, 10. El bema Seat es el juicio que los cristianos enfrentarán, no por la salvación que fue tomada en la cruz, pero el juicio por las recompensas, los juicios por vivir para Él en esta vida o la pérdida de las recompensas por no vivir para Él, por vivir para nosotros mismos. Y luego en el otro lado, en Juan 12, 48, Jesús habla del juicio de los no cristianos diciendo, el que me rechaza y no recibe mis palabras tiene un juez. Las palabras que yo he hablado le juzgarán en sí y el último día. Ahora bien, ¿por qué importa esto para los momentos en que sufrimos? Bueno, si la gente está causando tu sufrimiento como la gente que estamos haciendo aquí en Juan 8, Él recordó su juicio. Incluso les recordó su juicio. Así que las personas que causan tu sufrimiento estarán delante de Dios y darán cuenta. Y en ese día ellos serán encontrados culpables y tú serás encontrado inocente. Como Jesús serás vindicado por tu compromiso con Cristo a pesar del juicio que te hagan, a pesar del sufrimiento que te estén causando ahora. Incluso puede ser lo correcto que, como hizo Jesús aquí, les digas que serán juzgados por el sufrimiento que te están causando. Y también recuerda tu juicio, recuerda que darás cuenta de tu vida después de ser salvado y deja que eso te motive a honrar a Dios y permanecer humilde. Deja que eso te motive en tu sufrimiento. Mis hijos, mis 4 hijos mayores, mis 3 hijos mayores, les gusta mi carro porque para ellos va muy rápido y les encanta ir rápido, se revoluciona y son como, oh, eso es impresionante. Así que siempre quieren que vaya rápido, especialmente de camino a la escuela. Entre Power y Record en Williams Field. Ahora, si estás familiarizado con ese tramo de carretera, sabes que a menudo hay policías escondidos en esa carretera. Y es una trampa de velocidad, seamos honestos. Porque es de 45, al salir de Power es de 45 y luego de repente solo cae a 30 y 5 y luego alrededor de un cuarto de milla más tarde vuelve a subir a 45. Hay una trampa de velocidad justo ahí y ahí es donde mis hijos siempre quieren que vaya rápido.
Ve rápido, papá, ve rápido. Así que en ese momento tengo que decidir cuyo juicio importa más. Si no pienso en el juicio del policía sobre mi conducción, bueno, voy a tener problemas. Quiero que su juicio sobre mi conducción sea favorable, lo que significa que voy a decepcionar a mis hijos y ellos me van a juzgar. ¿Por qué no conduces rápido, papá? ¿Qué te pasa? ¿Por qué no lo haces? Siempre les decepciona como a principios de esta semana, pero no pasa nada. Prefiero que su juicio sobre mí sea de decepción a que el juicio del policía sobre mí sea ibas a exceso de velocidad, aquí tienes una multa. Verás, a menudo nos sentimos motivados a hacer lo correcto cuando recordamos un juicio. Un juicio favorable en el futuro nos motiva a hacer lo correcto en el presente. Y en realidad me sorprende cuántos cristianos no piensan en esto en absoluto. Solo se engañan pensando, bueno, realmente no importa. Jesús solo perdona. Bueno, sabes, tienen razón a medias. Él perdona, pero también nos recompensará o nos disciplinará cuando estemos frente a Él en el bema. Así que dejemos que eso motive nuestros pensamientos y nuestras emociones y nuestras actividades mientras sufrimos. Y escuchen, dejemos también que esa realidad nos impida hacer sufrir a otras personas. Mira, si tú no eres el que recibe el sufrimiento, pero eres el que causa el sufrimiento, recuerda tu juicio y arrepiéntete. Ponte bien con Dios y ponte bien con la gente a la que le estás causando sufrimiento. Y también dejemos que el día del juicio de aquellos que están causando nuestro sufrimiento, dejemos que eso nos motive como lo hizo Jesús en nuestro texto, quien después de advertirles en el versículo 50, se da la vuelta y dice esto en el 51, en verdad les digo, si alguien guarda mi palabra, nunca verá la muerte. Antes de decir lo que va a decir hoy, lo enfatiza fuertemente con las palabras en verdad, en verdad. Es la plena seguridad de que lo que voy a decir es un hecho, una realidad, es real, es verdad. Y luego proclama como un hecho, si alguien guarda mi palabra, nunca verá la muerte. Piensen en lo que acaba de hacer. Les recuerda su juicio. E inmediatamente, muy amablemente, les invita a la salvación de ese juicio y la experiencia de una muerte que nunca terminará. Y fíjense a quién va dirigida la invitación: a cualquiera. No importa quiénes sean, no importa lo que hayan hecho, no importa cómo lo estén tratando. En Fortune, ese momento, corazones llenos de odio que en unos momentos más tarde van a desbordarse en matémoslo. A ese grupo de personas les dice a cualquiera que guarde mi palabra, nunca verán la muerte. Él nunca verá la muerte. Guardar su palabra es sinónimo del versículo 31. Permanecer en su palabra. Eso es permanecer comprometido con Él, permanecer comprometido con su palabra. Es el resultado de la salvación, es discipulado, es permanecer comprometido con Él, permanecer comprometido con las enseñanzas de la Biblia. Es hacer la palabra, es prestar atención a lo que aquí se dice para conocerlo y creerlo y hacerlo. E incluso guardarlo si es atacado. Esta persona, dijo Jesús, no verá la muerte. Es decir, nunca experimentarán la segunda muerte. Que es la separación eterna de Dios en el infierno y luego el lago de fuego después de eso, después de ser resucitados. Solo lee Apocalipsis 20. Muy claro. En cambio, él o ella experimentarán la vida eterna. La vida eterna es una calidad de vida que solo las personas que han comprometido sus vidas a Jesús tienen. Una vida que ni siquiera puede ser tocada por la muerte. Escucha cómo lo dice Jesús en Juan 11:25. Su amigo ha muerto, lleva 4 días en el sepulcro. Y dice a toda la gente que está allí de luto: todo el que crea en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que viva y crea en mí, no morirá jamás. Nunca morirán eternamente, aunque todos morimos físicamente. En otras palabras, cuando nuestros cuerpos mueren, los cristianos no mueren. La muerte no puede romper nuestra conexión con Cristo. De hecho, esa conexión, esa comunión que tenemos con Jesús se perfecciona en la muerte.
Así que independientemente de tu sufrimiento, ya sea en una cama de hospital, o en el trabajo, o en la escuela, o viene de un miembro de la familia, incluso con personas que te ven como un enemigo y quieren matarte donde estás parado, como las personas en nuestro texto, cuando estés sufriendo, sé motivado al punto número 4, ofrece misericordia, ofrecer misericordia. A menudo las personas que causan nuestro sufrimiento son también, ¿qué? Son nuestro campo de misión. Son los que Dios puso a nuestro alrededor para que les hablemos de Jesús. No podemos dejar que nuestro sufrimiento eclipse la misión que Dios nos ha dado, que es la misma misión que le dio a Jesús de buscar y salvar a los perdidos. Por cierto, una misión que no fue eclipsada por el sufrimiento que la gente de nuestro texto le estaba causando en el momento en que él dice, versículo 41. Y vemos esto en las pruebas que Jesús soporta ante Pilato y Herodes. Y vemos esto en las pruebas que los apóstoles soportan ante los líderes religiosos. En Jerusalén, que ya sea en los evangelios o en el libro de los Hechos, independientemente del sufrimiento que enfrentaron, incluso cuando su vida está en la línea, todavía en ese momento, ofrecen a sus enemigos misericordia por su pecado. Eran implacables en esto, y así, si no tenemos cuidado, el sufrimiento puede tener el efecto de eclipsar la misión, de ayudar a la gente a conocer el amor y servir a Cristo. En otras palabras, en nuestro sufrimiento podemos enfadarnos o irritarnos o quejarnos o calumniar, incluso blasfemar, todo lo cual destruye nuestro testimonio, de modo que no ofreceremos misericordia a nadie que realmente la necesite porque nos avergonzaremos. Estaremos demasiado avergonzados para hacerlo. Podemos deprimirnos o centrarnos demasiado en nosotros mismos para ofrecer misericordia a alguien. Nos enfocamos tanto en salir de nuestro sufrimiento que la gente se convierte en un medio para ese fin, en lugar de que tú seas un medio para su fin último, que es la liberación del pecado y la muerte eterna y el juicio. ¿Ves cuando nuestro sufrimiento no eclipsa nuestra misión? Dios es honrado. Él se ve grande y su voluntad se ve grande. Cuando en lugar de hablar de nuestro sufrimiento hablamos de Él y de su misericordia, y mostramos que Él es realmente lo más importante en nuestras vidas, no nosotros. Mira, el sufrimiento viene en todas las formas y tamaños y niveles de intensidad. Todos hemos pasado por él. Podríamos estar pasándolo ahora y o volveremos a pasarlo. No es cuestión de sí, sino de cuándo. Y teniendo eso en cuenta, ¿qué podemos hacer si estamos en ello ahora mismo? ¿O qué podemos hacer para prepararnos para la próxima ronda de sufrimiento que se nos presente? Well, to start, the question is, are you secure that if this or if the next round of suffering were actually so intense that it would take your life, are you secure that in the words of verse, that you would never see death? Mira, Dios es muy generoso con su invitación a la misericordia, ¿verdad? Aunque la hayas escuchado 1000 veces y la hayas rechazado 1000 veces, aquí está Él ahora mismo ofreciéndotela de nuevo. El versículo 51 dice, cualquiera, si alguno guarda mi palabra, nunca verá la muerte. Y no dice que nunca verán la muerte porque esta promesa es individual, es específica a la persona, es para ti, es para todos. Así que cree en Jesús, termina con tu resistencia, encomienda tu vida a Él hoy. Y lo que Él dice aquí en el versículo 51, a las personas que lo odiaron y rechazaron esto, no serás como ellos, tú también. Nunca experimentarás la muerte. Y si eres cristiano, si crees en Cristo, le has dado tu vida a Él, pero sabes que no has sido fiel en el sufrimiento. Quiero que recuerdes 2 cosas. Número 1, recuerda que Jesús sufrió sin pecado y su justicia es tuya. Su currículum de sufrimiento perfecto ha reemplazado para siempre tu currículum de sufrimiento pecaminoso. Y luego, segundo, recuerda que Él murió por tu pecado, incluyendo tus pecados cuando sufriste egoístamente, o sufriste airadamente, o sufriste orgullosamente. Y luego desde ahí, dando tu vida a Jesús, Él siendo tu Señor, tú siendo su discípulo, eso se ve entonces en sus motivaciones convirtiéndose
en tus motivaciones, una de las cuales es honrar a Dios, incluso en tu sufrimiento. Que la gente vea lo maravilloso que es Dios, se convierte en el objetivo, incluso cuando estás en el centro muy intenso del sufrimiento. Ese compromiso con Jesús también se ve en permanecer humilde en tu sufrimiento, no exigir a tu manera, no tratar de hacer valer tus derechos, no creer que Dios te debe algo mientras estamos sufriendo. Él no nos debe nada nunca. Todo eso es orgullo, mantente humilde. Y el sufrimiento, tu compromiso con Jesús también se ve en recordar el juicio. Recordar tu juicio te ayudará a honrar a Dios y te ayudará a permanecer humilde en tu sufrimiento. Y recordar el juicio te animará a saber que aquellos que están causando tu sufrimiento tendrán que rendir cuentas por ello. Pero recordar el juicio también te ayudará a ofrecer misericordia a las personas con las que interactúas cuando sufres. Incluso ofrecer misericordia a las personas que están causando tu sufrimiento. El mayor ejemplo de esto es el Salvador, ¿verdad? Él es el Señor, nosotros somos sus discípulos, lo que significa que lo seguimos. Significa que adoptamos su visión del mundo como nuestra visión del mundo. Significa que adoptamos su vida como nuestro ejemplo. Eso es lo que significa ser un discípulo. Quiero que recuerden esto, que piensen en esto, en la peor parte de su sufrimiento terrenal. Su cuerpo está atormentado por el dolor después de ser golpeado, fileteado con látigos, clavos en sus manos y sus pies. La gente debajo de él se burla despiadadamente de él. Y por si fuera poco, está soportando la ira de Dios por los pecados del mundo. Y en medio de la tortura física, psicológica y espiritual, ¿qué hace? Ofrece misericordia a la gente que estaba por debajo de él, burlándose de él y vitoreando su muerte. Dice: Padre, perdónalos, mientras cuelga de la cruz. Ese es nuestro Salvador, ese es nuestro Señor y nosotros somos sus discípulos. Es esa cruz la que vamos a recordar en un momento, pero antes de hacerlo, el equipo va a volver, vamos a rezar juntos. Jesús, tus palabras aquí y tu ejemplo increíblemente misericordioso, aquí son el tipo de cosas que atraen a la gente hacia ti. Tu misericordia frente a las intenciones asesinas. Uno que tiene todo el poder. Uno que mantiene unida cada molécula de sus cuerpos rebeldes. Y aún así les das la oportunidad de alejarse de su pecado y confiar en ti. Ese es un nivel de misericordia tan increíble. Y hay algunos aquí que necesitan misericordia. Rezo para que tu ejemplo, tus palabras derritan sus duros corazones y que vengan a ti y crean. Y para el resto, que somos tus discípulos, danos la gracia, danos la determinación, danos la humildad que necesitamos para seguir tu ejemplo aquí. No es fácil, pero te necesitamos para eso. Gracias por tu gracia infinita. Oremos esto para la gloria de tu nombre. Amén. Gracias por sintonizar nuestro canal de YouTube Redentor. Si esto es útil para usted, por favor asegúrese de que te gusta este video, aplastar el botón de suscripción y pulse ese icono de campana. Nos ayudará a llegar a más personas con la verdad bíblica. Muchas gracias.